Bienvenidos a este bar de mala muerte llamado Psicología con Paquete. El día de hoy vamos a hablar sobre la psicología cognitiva, sus antecedentes y su desarrollo histórico, y cómo fue que se formó una ciencia llamada psicología cognitiva. Cualquier ciencia social va a tener sus antecedentes en la Grecia clásica, empezando por Aristóteles y Platón, que empezaron a preguntarse varias cosas acerca de cómo funciona la mente, los procesos mentales, por ejemplo, la memoria, el lenguaje, etc. Desarrollaron filosofías que al final tomaron forma como el empirismo y el racionalismo, pero debido a la Edad Media, que fueron 1000 años donde no se podía tocar temas acerca de filosofía porque la iglesia lo prohibía, fue hasta el Renacimiento que se volvieron a descubrir todo lo que había estudiado Platón y Aristóteles, que fue más o menos entre el siglo XV y el siglo XVI. A partir de ahí surgieron dos vertientes, los innatistas y los anti-innatistas, empezando por René Descartes. Para Descartes, para llegar al conocimiento se necesitaba experiencia y aparte también un poco de ideas innatas. Eso es lo que nos llevaba a tener conocimiento. Pienso, luego existo. Luego apareció Kant, que dijo, no, las experiencias es un vehículo para aprender, pero el conocimiento depende de las categorías innatas. O sea, lo innato es todo aquello que ya viene de cajón en nuestra mente, como las ideas innatas de Platón, por ejemplo. Por otra parte, los anti-innatistas como Locke, que era un empirista británico, decía que no eran necesarias las ideas innatas para llegar al conocimiento, que todo era en base a la experiencia, a lo que podíamos ver y percibir. Berkeley, que fue otro teórico de ese entonces, dijo que no era necesaria las ideas innatas, sino que todo era en base a experiencia y aprendizaje. Quiere decir que no traemos ideas innatas, todo lo vamos aprendiendo en el camino. En cambio, Leibniz, que era innatista, decía que para llegar al conocimiento era por medio del espíritu. Ahí era donde se llegaban a las verdades eternas, o sea, las ideas innatas. Y así se fue desarrollando la discusión entre innatistas y anti-innatistas, que prácticamente eran empiristas contra racionalistas, que venían los empiristas de la filosofía de Aristóteles, los racionalistas de la filosofía de Platón, y empezaron a hacer distintas discusiones hasta que llegó el método científico a parar todas estas teorías y decir, la psicología puede ser una ciencia. O sea, podemos llegar a entender cómo funciona el cerebro y la mente por medio del método científico. Pero antes de eso apareció una pseudociencia llamada frenología. Ya la frenología era una teoría de localizocianismo. Quiere decir que cada parte del cerebro se creía que trabajaba para una causa específica. La memoria tenía un lugar específico, la percepción tenía otro lugar específico, el lenguaje otro lugar específico, y así fue como se formó esta pseudociencia, pero realmente no tenía una base científica. Y más adelante se fueron encontrando que realmente esto no era así, que el cerebro funcionaba de otra forma. Así que nos vamos a ir hasta el siglo XIX, cuando Wilhelm Wundt inauguró el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania. Hasta ahí podemos decir que esto del racionalismo y el empirismo dio una vuelta completa. Wundt prácticamente estaba obsesionado con ver que los procesos mentales pudieran tener método científico, y así fundó su teoría llamada introspeccionismo. Esto era llevar los procesos mentales utilizando el método científico, realizando una autoobservación mientras un científico medía los tiempos de reacción de la persona. Aunque esta idea del introspeccionismo era innovadora, llevó a algunos alumnos de Wundt a refutarla, y muchos de esos alumnos se fueron a Estados Unidos, y con el tiempo se formó
otra idea, otra teoría llamada conductismo, y esta fue llevada a cabo por Watson en Estados Unidos en 1913. Para Watson, lo único medible es lo observable. La mente no es medible y difícilmente definible. Si se dan cuenta, aquí se retoma lo que eran los anteignatistas, o sea, los empiristas, y se vuelve otra vez a lo mismo. ¿Ya? La mente no se puede medir con un método científico, pero sí se pueden medir las conductas, porque es lo que vemos, es la parte objetiva, digamos, del ser humano. No quiere decir que todos los conductistas negaron el hecho de que existe la cognición, que tenemos conciencia, que tenemos pensamientos, que tenemos diferentes procesos mentales, pero sí llegaron a la conclusión de que no era posible medirlos y prácticamente los obviaron, ¿sí? Y se formó una teoría basada en la caja negra, en estímulo-respuesta. Quiere decir que hay un estímulo y nosotros como seres humanos tenemos una respuesta. Pero lo que pasa entre estímulo y respuesta, ellos le dijeron, es una caja negra. No sabemos qué pasa y así se obviaron la parte de la cognición, o sea, los procesos mentales que hay entre estímulo y respuesta. Así fue como lo solucionaron y por mucho tiempo el conductismo tuvo un auge en Estados Unidos, mientras que en Europa no era tal así, ya que en Alemania también surgieron diferentes cognitivistas, digámoslo, o que siguieron la línea de Wundt, y en Francia también hubieron personas que estudiaron la inteligencia, por otro lado en Alemania la cognición, y se empezó a formar ya una psicología cognitivista en Europa, mientras que en Estados Unidos todos o la mayoría eran conductistas. Por ejemplo, la psicología gestal tomó un poco del psicoanálisis y siguió estudiando lo que era la memoria, la percepción, el lenguaje, el razonamiento, y así fue como se fue dando los primeros pasos de psicología cognitivista. Y luego también en Francia, Alfred Binet se interesó en la inteligencia y el desarrollo cognitivo durante la infancia, y por eso a él se le llamó el padre de los test de inteligencias. Por eso existe el test de Stanford-Binet o el test, las escalas de Wechsler. Todo eso también surgió Jean Piaget, que él se enfocó en el desarrollo infantil de los procesos cognitivos. También en Francia surgió Paul Fries en el área de la atención, del tiempo y de la percepción. Henry Wallon en el desarrollo de la inteligencia del niño y cómo está influenciada por el medio. Henry Pierron, que hizo una relación de la fisiología y la psicología para entender las funciones mentales. Y Paul Jaume sobre la inteligencia de los chimpancés, ¿ya? O sea, en Europa prácticamente había una psicología cognitivista, pero aún no estaba formada. Y también en Rusia, con la escuela histórica cultural, presentó diferentes teóricos como Vygotsky, Luria o Leontiev, que ellos empezaron también a dar un paso en lo que se llamaba el desarrollo de la mente, el desarrollo del cerebro en distintas etapas. La mayoría de experimentos que se hacían en el conductismo se hacían con animales y todos esos experimentos se querían llevar a cabo en humanos, pero hubo un problema. Con el tiempo descubrieron que los animales también tienen patrones complejos de comportamientos y estos son innatos, quiere decir que muchos comportamientos no se podían condicionar, ¿ya? Con lo que se conoce como el condicionamiento clásico de Pavlov o el condicionamiento operante de Watson, por ejemplo. Y entonces ya con bastantes investigaciones acerca de la inteligencia, la memoria, la atención y otros procesos mentales que se dieron antes de 1950, por ejemplo por Jean Piaget, por Vygotsky, por Binet, etc. Entonces se llegó a una conclusión de que el conductismo estaba obviando cómo funcionaba la mente. Y así fue cuando se vino el declive y después de 1950 se fundó lo que se llamó psicología cognitiva,
que es como una subdisciplina de la psicología que prácticamente se